Hola, bienvenidos al tutorial para hacer una página web avanzada con Dreamweaver y PHP. Mi nombre es Jorge Vila y en este tutorial de 60 capítulos vamos a mostrar cómo hacer una página web avanzada. Vamos a proporcionaros todos los archivos de descarga en la página dreamweavertutoriales.com, como indica aquí. Vamos a también a contestar preguntas, ya lo podéis hacer tanto en blog.izweb.com como en los propios vídeos de YouTube. La página donde yo desarrollo las páginas web es ayzweb.com, como tenéis aquí, y tenéis el Facebook en facebook.com /ayzweb, donde podéis asociaros o haceros fans para ver todas las informaciones que van saliendo, porque sacamos publicaciones de vez en cuando. Mi correo lo tenéis aquí, es jorvidug@gmail.com, donde podéis enviarme emails para hacerme preguntas. Bueno, ¿qué vamos a usar en este tutorial? En este tutorial lo que vamos a utilizar es fundamentalmente Dreamweaver CS5, es como vamos a hacer el desarrollo. También podemos hacerlo en CS 5.5, en CS.6 y con el nuevo CC que ha salido y los que vengan posteriormente. Vamos a utilizar, para que la página web funcione, el WAMP Server. Sabéis que para Mac también podéis utilizar el MAMP y el XAMPP en caso de que el WAMP nos funcione como vosotros queráis. Lo que nos proporciona esto es un Apache, un MySQL y un PHP, de forma que podemos ejecutar nuestra página web en local, con base de datos, etcétera, etcétera. También usaremos puntualmente Photoshop para hacer algún gráfico, algún logo, etcétera, etcétera. De lo que va esta web, por decirlo así, se trata de una web que ahora mismo está publicada en webdecolegios.com, como podéis ver. Y bueno, la idea es que va a ser avanzada, en el sentido que vamos a utilizar cosas un poco más especiales. Vamos a hacer una web un poco más especial, más moderna, por decirlo así. Vamos a utilizar bastante Ajax, un poquito de jQuery también, bueno, un poquito bastante. Todo el código que voy a dar está completamente explicado. Aquellas cosas, porque a veces cogemos scripts de fuera, los traemos, os dejo el link y os dejo el código también. Tenéis la descarga absolutamente de todo en la página de dreamweaver-tutoriales.com. ¿Qué más? Es recomendable, si os vais a poner a hacer esta web o vais a coger partes de esta web, yo siempre recomiendo, en este caso, si habéis visto los tutoriales anteriores, de los 4 anteriores que hay, aunque sean las partes gratuitas, es interesante que le echéis un vistazo a todo lo que hay ahí, porque realmente muchas de las cosas, aunque las vamos a volver a explicar otra vez, vamos a ir bastante rápido, porque vamos a dar por hecho que muchas cosas ya las sabéis, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta web evidentemente es una web que parte de cero completamente, como hemos hecho prácticamente las otras, pero sí que es interesante que por lo menos hayáis tocado ya un poco los otros tutoriales, como os digo ya, los 5, 10, 15 primeros 20 capítulos, con el fin de que a lo mejor no andéis tan perdidos. En cualquier caso, se puede seguir el curso tal cual, sin, como os digo, conocimientos previos de que haya que saber qué es un Ajax o qué es un jQuery, todo eso, que no se asuste para nada, porque vamos a explicarlo todo paso a paso, ¿de acuerdo? De lo que vamos a hacer en esta web, voy a hacer aquí un pequeño esbozo un poco de lo que vamos a ir hablando. Por lo pronto vamos a hacer un menú desplegable de hasta 3 niveles, y os pongo aquí la web ya, que la tenéis en webdecolegios.com. El desplegable de 3 niveles simplemente es este que os muestro aquí, ¿de acuerdo? El primer nivel, el segundo, y este sería el tercer nivel. Explicamos cómo hacer esto. Un calendario dinámico en jQuery con gestión del mismo, es decir, yo tengo aquí un calendario, está hecho completamente en jQuery. Esto cogemos un script que hay muy interesante y lo vamos adaptando a nuestro gusto. Vamos cambiando todo. Puedo tener aquí las fechas concretas, puedo incluso acceder a las fechas, y sobre todo lo interesante es que tenemos un gestor de calendario aquí, donde yo añado un evento y el momento que lo añado automáticamente se me publica aquí, ¿de acuerdo? Es bastante interesante. Tenemos una validación avanzada y en jQuery de los formularios. Con esto me refiero, por ejemplo, a que cuando estamos aquí y yo le doy a enviar consulta, en vez de que nos salga el típico error horrible de JavaScript que nos salga de ahí, que diga te falta poner el nombre, o esto no es un email, etcétera, etcétera. Como veis, estamos haciendo una validación un poquito más chula, más elegante, porque la idea de un poco de esta web también es ya no solo que cojáis y hagáis una web como esta. Evidentemente no creo que necesitéis justo hacer una web para un colegio, por decirlo así. La idea es que podéis coger partes de esta web que os pueden ser útiles para vosotros. Esa es un poquito la idea. Comprobación de Ajax de existencia de emails al darse de alta. Yo, por ejemplo, le voy a cerrar sesión aquí, y cuando voy a registrarme, automáticamente, si pongo un email, voy a poner aquí, por ejemplo, un email que exista ya en la base de datos, como puede ser pp.stfm.com, veis como sin hacer absolutamente nada ya me está cogiendo el dato
y lo está enviando por Ajax a la base de datos para consultar si existe un usuario con ese nombre, con lo cual no nos deja avanzar en caso de que ese nombre exista ya en la base de datos. Por supuesto aquí, bueno, en caso de que le ponga un email que no tengo, también me hace la validación. Ahora eso es un email que no tengo y me hace la validación de todo. Comprueba las contraseñas dobles, etcétera, etcétera. Autoadministración de la web a través de administración embebida en la propia web. Esto se refiere a que en este caso no vamos a hacer el típico barra administrador o barra administración, sino que la web va a estar, en cuanto yo acceda por aquí, voy a acceder con, bueno, os he puesto un usuario por aquí, que es el adminwebdecolegios.com, con la contraseña demo, para que toqueteéis todo lo que necesitéis y veáis todo lo que hace la página. ¿Vale? La administración embebida significa esto. Esta información realmente solo va a salir a la administración. Es decir, una persona que no puede añadir avisos no va a ver ni siquiera esto, ni siquiera va a ver este submenú. Eso lo vamos a controlar a través de Dreamweaver y le vamos a decir a cada usuario qué clase de acceso tiene. Vamos a hacer 3 niveles, que va a ser superadministrador, profesor y alumno. Me he inventado los niveles porque creo que son los bastante representativos. De forma que, en función del nivel que tenga una persona u otra, pues digamos que va a salirle una cosa o va a salirle otra. Tendrá acceso a una cosa o tendrá acceso a la otra. Es muy sencillo, como veréis. Más cosas que vamos a hacer. Vamos a hacer envíos de correos de aviso a las comunicaciones de usuarios. ¿Esto qué significa? Hay un apartado de anuncios, que es algo como esto de aquí. Bueno, desde la administración puedo añadir categorías. Recuerda aquí ver las categorías, por ejemplo, puedo crear las que necesite. Por ejemplo, si me voy a móviles, por ejemplo, pues aquí vería, en principio, todos los apartados de esta persona. Vale, está un poquito lento. Vale, ahora sí. Categorías en móviles, por ejemplo, porque sé que salen unos cuantos. Estos son anuncios que ha puesto el propio alumno o la propia persona, de forma que publicita una cosa que quiere intercambiar o vender, con el fin de que, como muchos de vosotros me habéis preguntado, oye, quiero hacer algo parecido a 1000 anuncios o a segundamano.com. Bueno, esto es la base para hacerlo, por decirlo así. Aquí ya tenéis, incluso podéis contactar con la persona y se le envía un email a la persona con los datos, ¿de acuerdo?, que solicitáis. Vamos a inventarnos, por ejemplo, Jorge, email por Vidu tal, me interesa, contáctame, por ejemplo. Envío consulta usuario y veis como sin ni siquiera cambiar de página se me limpia el formulario y me dice tu mensaje se ha enviado al propietario, etcétera, etcétera. Esto es la clase de cosas que dan un poquito de estilo a la web, que personalizan un poco y dan un poquito más de imagen. Por supuesto, un script para subir imágenes de los anuncios publicados. Lo que os comentaba de los diferentes niveles de acceso. Utilizaremos HTML5 y CSS3 para efectos gráficos avanzados. Bueno, todo esto que veis aquí realmente no son gráficos, es todo CSS3, ¿de acuerdo? Nos crea toda esta serie de fondos y de colores que realmente es bastante útil y sin, sobre todo, invertir en nada en gráficos, estamos obteniendo unos resultados bastante buenos. Más cosas. Vamos a hacer una gestión de preguntas frecuentes avanzada. Imaginaos que yo aquí, por ejemplo, en el FAQ, en las preguntas frecuentes, aparte de que puedo mostrar las pendientes o editarlas activas, puedo ver, veis como con jQuery se ve un poco. Lo mejor realmente es que os metéis en la página y empecéis a toquetearlo. Creo que es lo más práctico realmente. Y vale, esto por aquí. El registro avanzado en el sistema con chequeo de campos complejos, lo que hemos visto antes. La gestión de avisos en la home en función del tipo de usuario. Yo puedo crear aquí un aviso, por ejemplo. Aquí tengo una lista de avisos, de forma que puedo clasificar ya no por nivel de usuario, sino por el tipo de curso. Aquí hemos hecho la clasificación de los cursos, por ejemplo, primero A, segundo A, tercero A, etcétera, etcétera, con el fin de que yo pueda poner avisos que solo le salgan a un tipo de personas, ¿de acuerdo? Incluso puedo desactivar, por ejemplo, y activar los anuncios según necesite. Como veis, bastante sencillo y bastante visual. El aviso que sale es este de aquí, es el que estoy generando todo el rato. El aviso general es el que tenía, por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? Vale. Campos de formulario dinámicos para seleccionar fecha y hora. Bueno, esto lo hemos hecho cuando estamos generando un calendario. Es esto de aquí, que me salía el selector de fecha, y aquí puedo poner la hora. Ya veremos esto cómo se procesa y cómo se hace. Gestión completa de test o exámenes. Muchos de vosotros me habéis preguntado ¿cómo puedo hacer un generador de encuestas o de test, etcétera? Pues muy bien, hemos creado aquí un generador de exámenes, por decirlo aquí, lo he llamado exámenes, puede ser de test, lo mismo da, donde tenemos una lista de exámenes, donde dentro podemos añadir exámenes. Dentro de cada examen tenemos unas preguntas y dentro de cada pregunta tenemos un número indefinido de respuestas, por ejemplo. Estas son las respuestas, indicaríamos cuál es la incorrecta, cuál es la correcta, etcétera, etcétera. Podríamos modificarla,
añadir una respuesta más, etcétera, etcétera. Con el fin de que a la persona le va a salir aquí los test disponibles que tiene si hemos seleccionado que este test le va a salir a este grupo de personas. ¿De acuerdo? Con lo cual, si yo fuera a hacer el test, por ejemplo, es un lenguaje para... Bueno, pues aquí tendría un test. Pues respondo, no. Chequea si hemos respondido todas las preguntas. En caso de que la responda, bueno, voy a responderlas aleatoriamente. Por ejemplo, responder a test. Me dice acertadas 3 de 5. Esto lo guarda todo en base de datos. Y no solo eso, sino que tenemos acceso a unas estadísticas dinámicas. Esto se genera con un script también, que explicamos en el tutorial. Y creo que queda bastante interesante. Aquí tenía los resultados de mi examen de historia universal. Correctas, incorrectas estas. Podemos hacer cualquier tipo de gráficos. Explicamos en todo cómo más o menos cómo funciona todo esto. Vale, selección de test para ciertos grupos de alumnos, lo que hemos comentado. Permisos para crear un número indefinido de test. Hemos creado el código para hacer hasta exámenes de 20 preguntas y con un número indefinido de respuestas por pregunta. Generación dinámica de gráficas, es lo que os acabo de mostrar hace un momento. Generación de informes de PDF, eso es interesante, porque por ejemplo en usuarios, que es donde lo hemos puesto, si nos vamos a la sección de usuarios, a ver si me quiere ir, ahí está. Yo por ejemplo busco que me saque todos los superusuarios, por ejemplo, le digo buscar, solo hay 2, voy a decirle que me saque los alumnos, buscar, le doy a exportar a PDF y automáticamente me genera esto, por decirlo así, como un PDF, como veis, con el logo que yo quiero, bien formateado, con los datos, etcétera, etcétera. Esto lo podéis hacer a nivel de prácticamente cualquier cosa. Muchos me comentabais, necesito hacer informes para, por ejemplo, pues una factura o pues una lista de productos, etcétera, etcétera. Con esto lo podéis hacer. Yo os doy toda la explicación para que vosotros metáis en este PDF toda la información que necesitéis, con lo cual creo que es bastante interesante también. Generación dinámica de formularios con campos variables significa el tema que hemos hecho del tema de los cursos, donde, perdón, de los exámenes, donde yo, dentro de las preguntas, puedo ir a esta y tengo 4 respuestas aquí, pero podría añadir más respuestas, con lo cual se me va a generar un formulario un poco más complejo porque va a tener más cosas, ¿de acuerdo? Eso es me refiero con la generación dinámica. Bueno, en general un poco lo que os invito es a que entréis en la web y toqueteéis un poco todo, sin romperme demasiadas cosas, ¿vale? Pero que toquéis un poco para ver todo aquello que hemos hecho, que creo que ha quedado bastante interesante. Como os comento, no es únicamente para que copiéis la web y ya está. Yo creo que es interesante que si tenéis una web hecha ya, pues cojáis y digáis, bueno, voy a hacer el tema de los formularios, que creo que me ha gustado y lo veo convincente, como queda, por ejemplo. O quiero hacer el tema de los exámenes o de los test, o quiero la exportación del PDF, o quiero los gráficos. Que os centréis en lo que queréis y siempre tenéis el resto de capítulos para hacer lo que queráis. Si queréis aprenderlo todo, pues evidentemente os recomiendo que sigáis todo el curso, lo sigáis poco a poco, que vayáis comparando el código, etcétera, etcétera. Como veis, preguntas y respuestas, como he comentado antes, en blog.ayzweb.com y bien por email o bien en Facebook, etcétera, etcétera. El código fuente, como sabéis, está en la página habitual. Mi correo electrónico es este y estáis invitados completamente a Facebook porque ahí van a salir descuentos, concursos de vez en cuando que hacemos, etcétera, etcétera. Y poco más, solo mucho ánimo, que vayáis adelante con esto. Creo que vais a pegarle una vuelta de tuerca a las páginas web que tenéis hechas. Vais a mejorarlas bastante por usabilidad, desde luego, y por forma de presentar la información. Y nada, simplemente deciros que cuando tengáis la web terminada, por supuesto, si queréis, la podéis enviar al correo que teníamos al principio de esta presentación, porque os la podemos publicar en Facebook, os la podemos publicar en la página para que la gente vea de lo que sois capaces y os contacten para hacer una web de pago, etcétera, etcétera. Eso ya cada uno. Y nada, poco más. Espero que disfrutéis de este curso tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Y nada, desearos que, desde luego, que lo hagáis completo, porque creo que es interesante. Es un curso por suscripción, como hemos visto antes. Los primeros capítulos son completamente abiertos, los podéis ver, y del resto podéis ver el principio como de costumbre. Cualquier duda, ya sabéis cómo contactarme. Tenéis en la página web aquí. Podéis aquí tener toda la información. Saldrá esto en curso, saldrá el curso de página web avanzada. Y nada, desearos de verdad lo mejor, mucha suerte y muchas gracias a todos aquellos que me mandáis correos con felicitaciones, porque de verdad lo agradezco. Un saludo.